Foviste construye contigo hogares bonitos con mucho amor. Con Sedatu Gobiernos que unió. Vivienda adecuada para la nación. Queridos amigos y amigas, estamos aquí directamente en Foviste. Pues muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Yapneli? Sí. Yapneli. Y pues aquí en Foviste tenemos una excelente noticia. Realmente, pues Foviste regresa a construir vivienda para trabajadores que más lo necesitan, como es el pro de la cuarta transformación. Foviste recupera una de estas facultades más significativas después de más de 30 años, amigos y amigas. Es algo pues verdaderamente increíble, con apoyo de la Sedatu, con Infonavit, que están generando como este tema de viviendas. Y bueno, pues es un programa muy ambicioso. Y bueno, pues queremos preguntarte, Yapneli, ¿qué significa esto para quienes menos tienen y cómo comenzarían este programa tan ambicioso? Porque bueno, entiendo que se manejó esto en Sedatu, que pues van a construir 100,000 viviendas. Bueno, en la primera pregunta, y también agradecerte, Matilde, que estés aquí, una transmisión más desde Foviste, y pues nos da mucho gusto que sea un espacio en el que se difunda todo lo que se está haciendo para las y los trabajadores al servicio del Estado. Y quiero contestar esta primera pregunta que haces en el de qué significa. Y creo que más allá de lo simbólico, que sí lo tiene, porque de 1 a 2 salarios mínimos, que son un poco más de los 13,000 pesos, tienen su crédito, pero no hay una vivienda que les alcance. Sí, entonces, claro. Ahí está el significado, dar esa y abrir esa posibilidad para coadyuvar a garantizar el derecho a la vivienda de quienes menos tienen ingresos. Sí, porque obviamente pues la Constitución nos dice, ¿no?, que uno de los derechos pues es el derecho a la vivienda asequible, y pues como dices tú, por lo menos en Ciudad de México pues la vivienda pareciera como un sueño inalcanzable por los precios en los cuales se encuentra. Y bueno, pues en la sesión ordinaria de Foviste, dirigido por ti, obviamente, que recuperan esta votación unánime de la atribución para construir esta vivienda social de la cual mencionas, donde dicen que bueno, van a construir 100,000 viviendas adecuadas para trabajadores del Estado con estos ingresos que también mencionas, ¿no?, de 13,700 pesos. Entonces, bueno, en relación a esto, incluirá también modalidades de adquisición, rehabilitación, coordinación, o cómo funcionará esta parte para pues, las personas que, en efecto, o sea, sí tengan esta parte, porque en la entrevista pasada decías que podían unir sus créditos las personas, pues todavía que, no sé, eran familiares, ¿no? Y este programa también va a funcionar de esa forma. Es decir, si, por ejemplo, yo gano el salario mínimo y tú ganas el salario mínimo, podemos juntar, si somos madre e hija, porque ya las familias son distintas, ¿no? Sí, mira, lo que tenemos que enfocarnos, y voy a la primera parte de tu comentario, que es de lo más importante, nos sumamos al programa Vivienda para el Bienestar como Foviste, y una de las cosas que he estado compartiendo es, a ver, ya estaba el Infonavit con su meta para derechohabientes que están con el IMSS y que trabajan en la iniciativa privada. 2, ya estaba el universo de viviendas a construir para los no derechohabientes, es decir, quienes no tienen IMSS o ISSSTE, que es la CONAVI, ¿no? La Comisión Nacional. Y faltaba justamente la meta para aquellos y aquellos que trabajan al servicio del Estado, que es ahora lo que hicimos la semana pasada, como bien dices, en la sesión ordinaria. Todo esto, este programa, que ya casi, por cierto, alcanzan los 2 millones de viviendas, coordinado por la Sedatu. Y luego, eso es así de la mayor relevancia. Y luego dices, ¿cómo le van a hacer? Porque tienen una diversidad. Y hoy que estábamos en el foro el 11º foro de vivienda que hace la UNAM, muy importante porque, por ejemplo, estos 2 organismos nacionales de vivienda van a dedicarse a construir vivienda nueva en toda su meta. ¿Y qué quisimos hacer en el Foviste? Diversificar. Diversificar, ¿cómo lo vamos a hacer? Una parte va a ser vivienda nueva, otra parte va a ser rehabilitación de vivienda. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, en los lugares en los que haya menos suelo, comprar algunos edificios, darle su vocación de vivienda, dejarlos seguros estructuralmente, garantizar su seguridad y su habitabilidad para que se cumpla las características de la vivienda adecuada, y que esos también puedan ser destinados a ya sea la adquisición o ponerlos en arrendamiento como estrategia. Es decir,
Tiene ciudades en las que el suelo está creciendo, que sí las hay, como Puebla, como Guadalajara, como la propia Ciudad de México, que es la primera en la que el costo del suelo y la vivienda ha ido creciendo abismalmente, pues entonces incorporar esta estrategia de poder rehabilitar vivienda y darla en adquisición vía los créditos y o el arrendamiento. En este caso que tú mencionas de la rehabilitación de viviendas, bueno, entendemos que, por ejemplo, como mencionabas, aquí en Ciudad de México, pues ya es muy poco los terrenos que hay o las casas que pues habría que tirarlas para remodelar, o incluso el tema de la densidad, ¿no? Porque sí hay casas, pero a lo mejor tienes 2, 3 niveles y entonces va ahí estar coadyuvando Sedubi, por ejemplo, para la ampliación de niveles y así poder tener vivienda social, como en algún momento se manejaba con pues estas modalidades de 30 y así como para que fueran pues realmente viviendas sociales, ¿no? Y que no fuera tan costoso el precio para las personas. Creo que en la ciudad, y además recientemente se emitieron las facilidades administrativas para todo el programa de vivienda e incorporaron el programa de vivienda para el bienestar del Gobierno de México, es decir, del Gobierno federal, que va a contar con facilidades y algo que está en la mesa de discusión o de debate, y ahora que también se ha hablado bastante de gentrificación, por ejemplo, es contestar esa pregunta, ¿podríamos o más bien deberíamos de redensificar la ciudad para garantizar el derecho social a la vivienda adecuada? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Porque creo que es muy importante, ¿no? O sea, imagínate si dices, en un terreno de 2.200 metros donde solamente Sedubi te permite hacer 12 viviendas en 2.000 metros, pues ¿cómo vas a construir viviendas de 200 metros cuadrados, ¿no? Claro. Entonces... Y la redensificación tiene que tener este propósito. Si el propósito es que se va a construir, se va a rehabilitar vivienda de carácter social, adelante. Que no sea una redensificación para la vivienda de lujo, que es lo que no necesitamos en este momento, sino que realmente el déficit que tenemos como ubicado y es parte del diagnóstico del programa de vivienda para el bienestar, pues es justamente abater el déficit y que las familias más pobres tengan acceso al derecho a la vivienda adecuada. Entonces, creo que la ciudad está poniendo también en el centro pues posibilidades como redensificar para que se garantice esta meta, que también hay una meta en la Ciudad de México que ha planteado la jefa de gobierno y que evidentemente pues todos estaremos trabajando para que se logre la meta de la ciudad y la meta del país, ¿no? Como tal. Y bueno, también quiero como precisar, o sea, ¿Foviste va a construir vivienda o va a trabajar con desarrolladores o constructores para construir? Porque también Infonavit está como este dilema, ¿no? O sea, si, ejemplo, Foviste va a contratar arquitectos, DROs, todo este tema, para, o sea, como Foviste como institución, o vas a coayudar con constructoras o desarrolladores ya existentes? Sí, el mecanismo es que, digamos, no es que vayan a construir nuestros arquitectos o nuestros ingenieros. O sea, sí se tiene que contratar empresas constructoras que tengan experiencia en la vivienda social para lograr esta meta. Ese va a ser el mecanismo. El Fondo de la Vivienda, que trabaja y ahora sí que opera con las aportaciones de los trabajadores al servicio del Estado, no le daría para hacer una empresa constructora que contrate, no sé, miles de arquitectos, miles de ingenieros y que se pongan a construir, sino va a ser a través de otorgar contratos a constructoras que tengan esta experiencia de vivienda social para garantizar pues esta meta, y por eso me regreso un poco la importancia de diversificarnos. Por ejemplo, incorporamos una línea muy importante que es la autoproducción de vivienda, no solamente en nuestro programa de crédito, sino también como la modalidad para lograr las 100,000 viviendas. Pero, por ejemplo, esto que mencionas, que obviamente van a trabajar con constructoras o así, o sea, va a haber como unas licitaciones para que las constructoras que ya han estado trabajando viviendas sociales, como, no sé, ARA o algunas otras constructoras grandes, ¿no?, que están construyendo, para que ellos puedan como trabajar con ustedes, con Foviste, ¿o cómo va a ser esta función? Lo que vamos a hacer es que vamos a abrir una convocatoria, que se inscriban las constructoras, hacer una revisión técnica financiera. Por supuesto que nos preocuparía que se reprodujeran ejemplos como
en algunos casos ARA, Omex, que en algunos casos constructoras que ya no existan, y nos importa que la meta que nos propusimos se logre, ¿no? Y que nadie se quede con una vivienda a la mitad o con un proyecto sin construir. Creo que es parte de lo que tenemos que aprender del pasado, no repetir, construir conjuntos habitacionales lejanos de los servicios y que luego no pudieron habitarse. Y en ese sentido haríamos esa convocatoria. Y lo más importante de cara a esto que dices es que hay en la mesa de trabajo que coordina la SEDATU, pues, una parte técnica en la que a los tres organismos nacionales de vivienda nos debe costar exactamente lo mismo la vivienda. Digo, salvo aquellos lugares como la ciudad, pero si el tema es que la vivienda debe costar de 600,000 a 700,000 pesos, no podría salir una institución, pues ¿qué crees? Que construyen más recursos. A lo mejor puede ser, sí, pero porque tiene elementos adicionales que puedan ayudar a la vivienda, pero la vivienda que nos hemos planteado de 60 metros cuadrados va a tener el mismo costo de construcción. Esto que mencionas también es algo muy interesante porque dices, bueno, estos costos, ¿no? De 600, 700 mil pesos, pues obviamente ahorita en la ciudad o en algunos lugares ya ni siquiera existen estos precios, ¿no? Y yo considero que también es por un tema de costo de la tierra, es decir, pues ya los terrenos, como mencionábamos, son muy altos los costos. Ustedes como institución, en este caso Foviste, ¿van a comprar estos terrenos, van a expropiar, o sea, o cómo va a funcionar? Porque independientemente de las constructoras que pues justo edifiquen, la tierra es la que también sea, no sé, un 30% de la construcción para determinar el día de mañana un precio, ¿no? Sí, bueno, estamos sumados al programa de Vivienda para el Bienestar y lo comparto porque la primera estrategia del programa, y que esos trabajos los realiza y conduce SEDATU, es que ellos son los encargados de conseguirles a los que vamos a construir el suelo a través de donaciones de gobiernos locales y gobiernos estatales. Entonces, es la primera parte que queremos agotar, que prácticamente el esfuerzo que se está haciendo desde la SEDATU es que se garantice al menos la meta para los que comenzaron antes, pues de 2025 y la del 2026, y que a partir de entonces se empiece o se inicie la estrategia de la compra de suelo. Entonces, ¿qué agotaría primero el Foviste? Uno, pues echar mano también de la propia reserva que tenemos en el ISSSTE y el Foviste. Dos, recibir las aportaciones vía SEDATU que se están gestionando de gobiernos de los estados y gobiernos municipales. Y tres, en el último, digamos, en la última etapa, abocarnos a la adquisición, que es un poco como lo está haciendo Infonavit, que muchos de los que tienen actualmente suelo, pues son los propios desarrolladores que adquirieron cuando pues era muy barato, ¿no? Y ahora ya lo quieren. Así es. Y ahora pues ya el asunto es que se pueda comprar el suelo junto con la construcción de la vivienda en los 600,000 pesos. Ok, y bueno, justamente en este tema de lo que nos interesa de pronto también a la audiencia es cómo va a funcionar. Ejemplo, yo gano 13,000 pesos y quiero iniciar en este esquema, en dónde me tengo que registrar, cuáles serían estos requisitos, etcétera, para que pues nosotros podamos tener este beneficio, ¿no? Sí, esto es muy importante. A ver, aprobamos el programa de vivienda que tiene ya los primeros lineamientos del propio programa, pero ¿en qué estamos trabajando? En los lineamientos operativos del programa, en los lineamientos de acceso y algo que va a estar concatenado, que son otros dos lineamientos, el lineamiento para la vivienda que se va a arrendar y el programa de crédito. Entonces ya lo que sabemos es que y que compartimos es que este programa de vivienda del Foviste está dirigido a las personas derechohabientes que tengan entre 1 y 2 salarios mínimos como ingreso, que esto es los 13,760 pesos, y que no tengan vivienda. Vamos a abrir un registro y ahora también, como hicimos, muy importante, nuestro perfilamiento de la meta es que queremos que las y los trabajadores al servicio del Estado que no tengan vivienda, estas viviendas se encuentren cercanas a sus centros de trabajo. Por eso, en el caso del programa del Foviste, vamos a construir en determinadas ciudades, las más
centrales o capitales de 18 estados. Pero lo que te comentaba, o sea, sí pueden estas personas que ganan estos ingresos unir sus créditos para adquirir una vivienda. Es posible que no, digo, en el caso de que se requiera, digamos, si hay un trabajador que tiene como Un ingreso mínimo, 8,000 pesos, ¿no? Exactamente, y que recibe 200,000 pesos o 300,000 pesos de crédito, sí va a poder sumar su crédito con, digamos, si tiene un hijo también en el servicio, al servicio del Estado, pues, y que tenga a lo mejor otros 300,000, sí los van a poder mancomunar para que les alcance para tener una vivienda. De estas características, sobre todo, insisto, que no tengan vivienda. O sea, para los que ganen poco y que sean familiares, que sí puedan mancomunar sus créditos. Hablábamos también de la vivienda social con renta, ¿no? Renta con opción a compra. ¿Son dos esquemas distintos? O ejemplo, yo compro una vivienda, pero también si quiero o soy joven, a lo mejor trabajo en gobierno y gano el mínimo, ¿puedo ir haciendo como esta renta social y posteriormente comprar esa vivienda? En el caso del Foviste, lo que queremos implementar como programa en arrendamiento de vivienda pública, por así decirlo, es solamente poderla rentar. O sea, que no sea la antesala de la... de la compra, o sea, no puedes como después comprarla. Exactamente, sino que sea vivienda, que sea propiedad del Foviste y que sirva para un programa para las personas trabajadoras con los menores ingresos. Estamos revisando si es un programa que se queda solamente en la ciudad o también se amplía al Estado de México, sobre todo al oriente del Estado de México. Y por lo mismo que decíamos, a ver, ahí en el oriente del Estado de México hay algunas complejidades, digamos, de acceso a servicios, complejidades en esas zonas que están muy pobladas, pues meterles más vivienda sería muy difícil, pero si ya hay vivienda que por alguna razón pueda rehabilitarse y ponerse en funcionamiento, echar a andar este programa de arrendamiento. Pero en esta ocasión nosotros no habilitaríamos el de con opción a compra. A compra, solamente sería renta. Sí. Y también quisiera preguntarte, ¿qué hace diferente este esquema frente a los créditos tradicionales como Construye tu Casa y así que hablábamos la vez pasada? En el caso del Tú Construyes, en el caso de la autoproducción de vivienda que vamos a impulsar como una diversidad o como una línea distinta a la vivienda nueva, tiene que ver que en el Tú Construyes las personas acreditadas son dueñas del terreno. Ok. Entonces, y acá nosotros daríamos el terreno, digamos, ellos les damos el recurso para que con asistencia técnica construyan su propia casa, les damos el recurso en préstamo, digamos, para construir, para construir y que ellos lo produzcan su vivienda. Y esa sería la diferencia, que en el Tú Construyes la gente puede construir en su propio terreno, si es de propiedad privada o propiedad social, o también solicitar la opción, porque hay una modalidad del Tú Construyes en la que si no tienes terreno, te prestamos una parte para comprar el terreno y otra parte para construir. Y si tienes terreno, te prestamos para construir, ya sea en propiedad privada o propiedad social. Y acá fomentaríamos la autoproducción. Por ejemplo, si tenemos un terreno en el que caben, no sé, 25 casas, cumplen las características de los ingresos hasta los 2 salarios mínimos, no teniendo vivienda cercanas al centro de trabajo, y entonces este terreno donde caben las 25 casas se otorgan los 25 créditos y ellos mismos hacen su casa con asistencia técnica. Como un poco el programa del Infonavit, ¿no? Que ellos compran el terreno y entonces van como manejando diversos créditos, ¿o no es así? No, en el caso del Infonavit compran el terreno, pero el desarrollador es el que construye. Ajá, exacto. Y aquí es con la propia persona con asistencia técnica. Y pueden unirse, como dices, una serie de 25 personas para ir como construyendo. Aunque no, pero me refiero a viviendas unifamiliares o dúplex, pero serían ellos los que construirían, ¿no? O sea, no hay un desarrollador. Ah, perfecto. Sí. Y bueno, otra cosa que creo que también es muy interesante para las personas que el día de hoy nos pueden escuchar es esta parte de
pues los requisitos mínimos, entiendo que son los 9 bimestres, que estén con relación laboral vigente, o tendrían requisitos diferentes para estas viviendas sociales. Obviamente el tema de los ingresos es muy importante, ¿no? El tema de los ingresos es fundamental y el otro tema que también es fundamental es que no tengan vivienda. Por supuesto, se trata para trabajadores al servicio del Estado, uno, que sean derechohabientes del FOBISTE, es decir, que hayan cotizado los 18 meses en su cuenta de vivienda. Y esto muy importante, los ingresos y no tenga vivienda. Recordemos justo el propósito del programa Vivienda para el Bienestar, que está dirigido para que las familias más pobres de México tengan vivienda. Y en este caso es igual, las y los trabajadores al servicio del Estado con los menores ingresos. Hablabas de que no tenga vivienda, pero pues tú sabes que hay mucha gente que trabaja tal vez en Ciudad de México y tiene viviendas en el Estado de México, ¿no? Con este programa tal vez pudiera decir, bueno, yo quisiera una vivienda en la Ciudad de México que aquí trabajo, o te piden el no propiedad del lugar donde vas a adquirir la vivienda. Así es, definitivamente tendría que estar dirigido para quien no tiene, ni tengan el Estado de México, ni tengan la Ciudad de México. Okay. Insisto, ¿cuál es el objetivo? Pues abatir ese déficit habitacional, y solo lo podríamos lograr si de verdad llegamos a la persona que lo necesita. Y en este sentido también, Yapneri, justamente lo que quiero preguntarte es si estos plazos como para manejar la obra, por lo que aplicamos de que, bueno, pues apenas se aprobó en agosto, entonces cuando ya empiezan los constructores, bueno, hablabas de licitaciones, de que ya después ellos pueden decir, bueno, sí vamos a trabajar con estas 5 constructoras, y cuando ya las personas pudieran ya tener esta vivienda, ya se inscriben al programa y en un año ya tienen la vivienda, ¿o cómo funcionaría? Sí, nosotros esperamos que los primeros resultados del programa Vivienda del FOBISTE para trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado pueda tener sus resultados el próximo año. Somos los que vamos más atrás, y aun cuando ya se aprobó el programa, tenemos un camino. Se aprueba el programa y me regreso un poco porque el decreto que emitió la presidenta en abril del presente año, con el cual se creó el programa de justicia del FOBISTE, de justicia social, y ahora el programa de vivienda, es el primer paso, pero luego viene la creación del área que se va a encargar, porque actualmente no se tiene esa área en el FOBISTE. Se quedó como un instituto de fomento que otorga créditos, entonces no tiene un área especializada para la construcción, para los proyectos ejecutivos, para la revisión y pago de estimaciones, en fin, todo lo que conlleva un área constructiva. Se va a crear esta área. De hecho, nosotros tenemos un avance significativo, tenemos una propuesta ya que vamos a presentar para que se apruebe, y también viene el ajuste en la normatividad. Hechas estas dos cosas que son importantes, estructura y programa, ya podremos comenzar. Es posible que esto nos alcance un poco al cierre del año, y que por ejercicio presupuestal a lo mejor no tengamos mucha oportunidad de arrancar. Vamos a ver si tenemos esta posibilidad de poner las primeras piedras en este año, y si no, nos iremos al siguiente. Se habla justo de una colaboración importante con la SEDATU. ¿Cómo funcionarían ustedes? Sería como la vivienda de FOBISTE, pero la colaboración con SEDATU, ¿cuál es precisamente la que tendrían? SEDATU coordina el programa Vivienda para el Bienestar, digamos que es la secretaria es la responsable de coordinar todo este trabajo. ¿Cómo colabora SEDATU con nosotros? Como te decía hace unos momentos, es quien coordina la donación del suelo de los gobiernos municipales y de los estados, quien coordina las mesas técnicas de suelo, y quien coordina esas mesas técnicas en las que nos sentamos en la mesa para que pues las obras se inicien, tengamos con todas las características que se debe tener un terreno, con su escritura, con su certificado de libertad de gravamen, con la densidad aprobada, con los servicios, aunque hay muchas gestiones de los propios institutos dedicados a la construcción. SEDATU es nuestro eje articulador, ¿no? Los que nos sientan en la mesa, los que nos van guiando del paso a paso. Entonces, tiene una función relevante SEDATU en relación al programa. Entonces, porque en realidad es quien hace todo el trabajo de coordinación, y eso es muy importante. Comenzábamos hablando también de que las viviendas de FOBISTE son de 60 metros cuadrados, ¿no? O sea, antes decían las viviendas del Infonavit, así que eran muy chiquitas, ¿no? Y que no podían tener, pues, tal vez un metraje.
a mí me llama mucho la atención, como dices, bueno, 60 metros cuadrados, estamos hablando de una construcción de 10,000 pesos metro cuadrado, o sea, sería como muy baja. Entonces, entiendo tal vez que estas donaciones de la tierra del mismo gobierno están viendo, pero para que también puedan tener las personas, pues, vivienda sí asequible, pero también que no vaya a pasar como, pues, que una regulación y que sí las viviendas estén bien construidas. ¿Cómo funcionaría esa parte? A ver, es muy importante esto que mencionas. Y lo es porque afortunadamente, y a veces como que esta pregunta es interesante porque pueden decir, ay, seguramente las van a construir, pues no sé, sin proyecto, a la y se va. Toda la construcción, para todas las personas que nos escuchan, toda la construcción tiene o se basa en un reglamento, o sea, está normada. Sí, claro. Ahí está el reglamento. Sobre todo porque tiene un seguro de vida, de las, bueno, y de construcción Fobiste, ¿no? Más allá del seguro, o sea, para hacer una casa desde el gobierno, o sea, el gobierno no podría construir sin cumplir con el reglamento de las construcciones. Pero el reglamento de las construcciones, y esto es bastante técnico, tiene sus normas técnicas complementarias. Las normas técnicas complementarias hablan, por ejemplo, de las áreas libres. ¿Qué porcentaje tiene que tener? De área libre, de ¿no? área libre, de habitable. de altura. La zonificación con el tema de los niveles. De altura de la propia vivienda para garantizar la ventilación y la iluminación. Okay. Eso, aquí te estoy hablando de dos elementos fundamentales que son características de la vivienda adecuada. Una, de la seguridad estructural, y dos, de la habitabilidad. La habitabilidad, como su nombre lo dice, es que pueda ser habitable. Y a mí me gusta decir esto sobre la vivienda adecuada, porque a veces se infiere que ya sabemos qué es esa vivienda adecuada. Y la vivienda, por supuesto, que puede ser una casa unifamiliar, puede ser un departamento, una vivienda en conjunto, y debe tener dos elementos fundamentales, que es la seguridad estructural, es decir, que la casa sea estructuralmente segura, que se haya construido con una estructura segura, cumpliendo ese reglamento, y dos, que sea habitable. Y que sea habitable tiene que tener iluminación, tiene que tener ventilación, tiene que tener los servicios. Y si cumple con estas dos características, es muy probable que esa casa se vuelva un hogar, porque permite el desarrollo humano. Hay, por supuesto, otras 5 características de la vivienda adecuada, como la seguridad jurídica en la tenencia, o como la accesibilidad, o como la localización, que esto es fundamental y eso nos permite no repetir los errores del pasado, de las viviendas construidas lejanamente. Y hay una que también me gusta muchísimo, es que la vivienda que se construya respete las tradiciones. O sea, no podemos en algunos lugares donde no hay edificios llegar y poner edificios porque queremos hacer muchas viviendas. Es que a lo mejor todas esas ciudades, como le dicen, ciudades chaparras o ciudades bajitas, porque no ves ningún edificio, pues también hay que ir respetando esas tradiciones. Sí, yo creo que mencionas algo muy interesante, porque bien dices, o sea, no es lo mismo construir vivienda en Ciudad de México vertical, tal vez, porque pues no hay mucha tierra, que vivienda en Mérida, por ejemplo, o en Guadalajara, o incluso en Chihuahua, que son características de la vivienda, del clima, de todo, ¿no? Ahorita ha sucedido que justo pensábamos que de pronto pues íbamos así, el gobierno iba a construir, ejemplo, departamentos para todo México, ¿no? Entonces pues puede que no aplique esta parte, ¿no? Entonces también hablar un poquito de la ubicación, porque lo que decías que construyeron otros gobiernos es una ubicación muy lejana a los centros de trabajo y las personas abandonaban sus viviendas, y yo creo que también Fobiste como Infonavit tiene un rezago en estas viviendas que las personas dejaron de pagar, porque yo compraba en Huehuetoca y trabajaba aquí en Barranca, ¿no? Entonces hacía 2-3 horas, entonces ya mejor dejaba de pagar. Entonces yo creo que también esto es importante que mencionas, ¿no? Porque yo creo que la intención de esta construcción de vivienda nueva es que la gente pues sí pague sus créditos y no sea tan inaccesible en temas de ubicación. Pero ¿cómo lograrían esto? Digo, sí entiendo que el gobierno puede tener muchos terrenos, pero para seguir viendo que la vivienda va a ser un costo accesible, ¿no? Porque no pueden descontarte más del 30% de tu salario. Claro, a ver, esto es también importante, es que mira, hay de la vivienda, no solamente el tema se ha puesto de moda. A mí también lo que me gusta es que
gracias a que el gobierno puso digamos, este programa y este tema de la vivienda en el centro del desarrollo nacional y como un eje de la política social fundamental para que las familias más pobres tengan bienestar a través de garantizarles este derecho, hace que todos los sectores volvamos a hablar de vivienda, pero no solamente de la vivienda en general, sino de la vivienda social que se dejó de construir por muchos años. Y lograr que, insisto, no repetir los errores del pasado, sí, claro. Nos ayuda pues justamente a cómo lo tenemos que hacer distinto. ¿Y cómo lo tenemos que hacer distinto? Y no solamente por un asunto de cumplir la meta de un programa, sino cumplir que esto que decía, es decir, que la vivienda se vuelva un hogar, sea real para las familias. Sí, y también lo que siempre ha dicho ahorita como el eslogan de que la vivienda no es una mercancía, ¿no? O sea, que la vivienda sí se vuelva, lo que tú mencionas, van estos grandes desarrolladores o constructores, que es viviendas de lujo, pero pues que la gente pueda tener, aparte de los 60 metros, acabados mínimos, que pues dices, bueno, pues ya tengo, no sé, piso, tarja, lo que sea, lo mínimo que pide para un avalúo Foviste, para que yo pueda tener mi vivienda. Y quiero que también vayamos como puntualizando, cerrando, para el tema justo de que pues hablabas la vez pasada en el otro programa que tuvimos, que las mujeres somos muy pagadoras, ¿no? Entonces, con este tema de empoderar a las mujeres, porque dice Virginia Woolf de la habitación propia en su libro, de que pues nosotras como mujeres tenemos que tener como este lugar, este techo, este lugar seguro, como es, ¿no? Construir un sueño de tener una propiedad. Entonces, aquí en este programa también va a haber un espacio dedicado a las mujeres para que ellas puedan también tener pues su hogar, porque hablamos también de personas que son madres solteras, que tienen pues ciertas características diferentes y como mujeres pues puedan tener estas viviendas. Sí, por supuesto. Yo creo que una de las partes muy importantes es que en cumplir el sueño de tener una casa, e insisto, por un paso fundamental de que se les garantice ese derecho a las personas que más lo necesiten, sí podemos cumplir, además de paso, con algunos otros aspectos, insisto. Por ejemplo, hay algunas mujeres que son productoras, a mí me pasó en mi tarea anterior, que en Xochimilco, en algún pueblo en específico, nos pedían que las cocinas fueran más amplias, porque como se dedicaban a producir el dulce cristalizado, necesitaban un espacio mayor. Y eso es muy importante que se escuche, sí, ¿no? A las mujeres, ¿no? Y por eso nos gusta mucho la línea que tiene que ver con la autoproducción, porque ahí va a haber un proceso participativo de cómo quiero mi vivienda y no solamente cómo quiero mi vivienda, cómo necesito esa vivienda. Entonces, a lo mejor habrá algunos planteamientos de accesibilidad por si se usa silla de ruedas. Habrá, por ejemplo, algunos proyectos donde se cumple el tema de la cocina porque ahí se produce lo que se vende como una actividad productiva o económica de la familia. En fin, y creo que esto pasa porque generalmente las viviendas están diseñadas pues justamente para el jefe de la familia, ¿no? El jefe hombre, por así de la familia. Entonces es muy importante escuchar a las mujeres, es muy importante cómo ayudamos a que se garantice la seguridad, por ejemplo, si hay hijas y hay hijos, o cómo necesitamos que los pisos o las plantas más bajas sean para las personas o mayores o que tengan alguna dificultad motriz. En fin, y eso pasa porque podamos tener un planteamiento muy específico de qué sería construir con perspectiva de género. Pero no pasa en que yo te lo diga, es que la vivienda tenga que ser así, sino que las mujeres digamos cómo necesitamos la vivienda. Ya sabemos que se construye para los jefes de familia, cómo tendría que ser esa vivienda para las mujeres servidoras públicas o trabajadoras para el Estado. Sobre todo quiero que nos des un mensaje hablando de este tema de perspectiva de género, rompiendo los techos de cristal o estas cosas, que pues dices a veces como mujer, bueno, pues que yo en el salario gano menos, porque en Foviste a veces sucede que el sueldo básico mensual es uno y tus compensaciones garantizadas son otras. Entonces, este tema de las viviendas, ¿se van a fijar en el sueldo básico mensual o en el sueldo global? Porque pues hay
no sé, maestras que tienen su sueldo básico de 10,000 pesos y a lo mejor son carrera magisterial y cosas así, tienen otro sueldo, pero pues tal vez dicen, no, es que no me alcanzaría de todas maneras con ese sobresueldo. Entonces esa sería la pregunta. Nosotros, ¿qué nos hemos propuesto? Y para no entrar en la complejidad del salario o del sueldo dale. básico y el integrado, es en los ingresos totales como lo hace el programa de Vivienda para el Bienestar. Ganas de 1 a 2 salarios. Aquí el lenguaje está en UMAS, pero nos hemos propuesto escuchar a la derechohabiencia y estamos trabajando por quitarlas. Pero esos se representan 760 pesos. Porque el Entonces, salario mínimo está en 8,000. Si fueran 2 salarios serían 16, ¿no? Aprox. No, no necesariamente. No, si quieres revisamos esa parte, pero de 1 a 2 salarios es poco más de los 13,000 pesos. Ah, ok. Entonces, muy importante es que es el ingreso total y lo más importante es que sea para las personas con los menores ingresos. Ahora nosotros tenemos una encuesta que me gustaría compartirte. Por ejemplo, decía en una pregunta si la vivienda de las y los trabajadores al servicio del Estado es propia. Y poquito más del 50% nos contestó que era propia, pero el 44.7%, o sea, casi el 45%, nos contestó que era rentada o prestada o familiar. Quiere decir que ese casi 45% no tiene vivienda. Y luego preguntamos, de ese 45%, ¿cuánto ganaban? Y el 30% ganaba más esos 13,000 pesos. Y el siguiente 30% ganaban de los 13,000 a los 20,000 pesos. Y ahí viene un poco tu pregunta. Si, por supuesto, revisamos cómo nos va en la construcción de la vivienda y en la colocación de esos créditos, por supuesto que lo vamos a dedicar a las personas trabajadoras al servicio del Estado que menos ganan. Pero si empezamos a tener vivienda disponible y hay personas del siguiente segmento que podrían ser de los 13,000 a los 20,000 que no tienen vivienda, por supuesto que nos flexibilizamos porque el asunto es que disminuyamos el déficit habitacional, 1, 2, garanticemos el derecho a la gente que no tiene una vivienda. O sea, no va a ser la vivienda de, como a veces yo digo, cada quien ejerce su crédito para lo que necesite, pero no es una vivienda para mi casa de descanso en Yautepec con alberca, es para quien no tiene vivienda. Y sí nos podemos ir moviendo de segmento siempre que logremos ese propósito. Sí, sobre todo esto, ¿no? O sea, lo importante y lo primordial yo creo es sí darle vivienda a quien no tiene, ¿no? Y como en esta lógica de los que menos tienen, para que pues realmente sea una vivienda asequible y que cumpla con todas las características. Y en términos jurídicos, porque bueno, ha sucedido como en algunos momentos cuando en Infonavit construyó y demás, que bueno, yo creo que fue una cantidad increíble de viviendas que se construyeron que ya no se logró pues tal vez escriturar, ¿no? Entonces en registro público tenías instrumentos de Infonavit porque ellos podían construir vivienda, pero por algún motivo no se inscribían al registro y las personas sí tenían la posición física, pero no la jurídica, ¿no? Entonces, ¿de qué forma va a garantizar Foviste la parte jurídica de que no solo tengas la posesión, sino también eventualmente puedas escriturar tu vivienda y tengas documentos, ya sea que Foviste tenga la facultad, como en antes de Infonavit, de inscribir en registro esos títulos de propiedad, o tendrían que hacer con un notario la escritura pública? Sí, vamos a garantizar, por supuesto, la certeza jurídica. Y lo más importante aquí es que va aparejado la construcción de vivienda con el otorgamiento de crédito. Y para otorgar el crédito tienes que escriturar, tienes ¿no? que tener constituido el régimen de ese, digamos, conjunto habitacional que se construya. Eso por un lado. Entonces, ya cuando otorguemos el crédito, pues la gente se lleva su escritura. Digo, sí con un gravamen, digamos, o con una hipoteca, pero pues... ¿Pero lo van a hacer con notarios? Sí, totalmente. Okay. Lo vamos a hacer con notarios. Ah, ok. Porque sí, como te decía, a veces teníamos los instrumentos de Infonavit, pero tenía la posibilidad de inscribir, ¿no? Y entonces ahí había como una laguna. Pero bueno, por otro lado, en el tema de Foviste, de esta construcción de vivienda, ¿qué porcentajes se tienen destinados para la Ciudad de México y el Estado de México en la construcción de estas 100,000 viviendas? ¿Van a ser para todo el sexenio o van a ser posteriormente repartidas en todos los estados? Por ejemplo, está repartido en 18 entidades, que es donde se encuentra la concentración de trabajadores al servicio del Estado con estos ingresos, hasta los 2 salarios mínimos, y que se encuentran cercanos a su trabajo, es decir, derechohabientes sin vivienda
y que se encuentren cercanos a su trabajo. Es decir, si nosotros construimos en estos estados, seguramente lograremos que quien no tenga casa la tenga y la tenga cercana a su centro de trabajo. En el Estado de México, por ejemplo, quitamos toda la parte del oriente por esta complejidad de los servicios y nos propusimos construir más de 4,000 viviendas. Y en la Ciudad de México, que es donde vamos a echar seguramente a andar nuestro programa de arrendamiento y que también nos vamos a apoyar en rehabilitaciones, vamos a tener una meta de 7,000 viviendas. ¿Y cuáles serían las características para el arrendamiento? Porque dices que no podrían comprar, sino solamente rentar el inmueble. Bueno, que lo mismo, personas con los menores ingresos que no tengan vivienda, vamos a ver si habilitamos una parte para pensionados y jubilados. Va a ser la de las mismas características como en el crédito, digamos, va a ser como un descuento directo de la nómina. ¿Y qué queremos también? Pues que haya la misma certeza jurídica que se tenga sobre una vivienda propia, lo mismo aplicado al arrendamiento, sin que estén con la inseguridad de que cada año va a venir el aumento por encima de la inflación y que no les va a alcanzar y que entonces no sé si voy a seguir viviendo aquí en paz y entonces tengo que buscar una nueva vivienda, sino que esas personas que no la tengan pues encuentren en el arrendamiento una alternativa. A lo mejor no quieren ya adquirir un inmueble por la razón que esa alternativa de arrendamiento sea una forma en la que se pueda vivir con calidad y también con certeza sobre el espacio que se habita. ¿Estas viviendas de arrendamiento van a ser nuevas? O porque también hablabas de un programa en el cual pues iban a como comprar edificios, remodelarlos y después Vamos a mezclar de las dos, vivienda nueva y también vivienda rehabilitada. Esto de igual a partir del próximo año ya empieza como a operar. Así es. Okay. Y bueno, pues entonces, ¿qué les podríamos decir a las personas derechohabientes para que pues puedan sí creer justo en que estos programas y con la Cuarta Transformación y demás están sí acercándose a un sector que antes pues estaba desfavorecido, ¿no? Y que pareciera que, como mencionaba al inicio, pues que era algo inalcanzable si yo ganaba un salario mínimo y que a lo mejor no tenía para rentar o para comprar una vivienda, porque yo creo que pues sí es un cambio sustantivo que está haciendo Foviste con Sedatu y que también preguntarte qué está haciendo también la Secretaría de Vivienda, que también va a construir vivienda, que lo estaba haciendo, pero ahí era que las personas compraban el terreno y que ellos te daban el crédito para la construcción. En el caso de la Secretaría de Vivienda en la Ciudad de México, ellos tienen, pues, digamos, un mecanismo de construcción a través de organizaciones sociales, por un lado. Y dos, en el caso, pues, del Foviste, ya comentaba yo nuestras alternativas que vamos a tener sobre cómo vamos a construir, las modalidades que incursionamos y que sumamos a esta parte del programa para lograr la meta entre vivienda nueva, entre vivienda rehabilitada y la autoproducción de vivienda. Parte de este programa estará destinado para otorgar créditos y que puedan adquirir la vivienda y otra parte para que se ponga en arrendamiento. ¿Dónde se va a colocar en arrendamiento? Generalmente en las ciudades donde el suelo sea mucho más caro. Como por ejemplo Ciudad de México, como por ejemplo, Estado de México, Monterrey, ¿no? Así es. Entonces es ahí donde nosotros nos abocaremos a esto. En relación al tema del salario que comentabas, es que los ingresos es entre 1 y 2 salarios mínimos. Hay personas que en efecto ganan el salario mínimo y hay personas que pueden llegar, digamos, a estos 2 salarios mínimos, que es, como bien decías, los 16,000 pesos, pero digamos, el promedio de ingresos bajos están en los 13,000 pesos. Entonces, por eso hacemos esta distinción. Claro que, por supuesto, si hay personas que tienen estos ingresos de los 16,000 pesos, 1 o 2 salarios mínimos y no tengan vivienda, pues van a tener el acceso. Si hay algunos otros que se corren al siguiente segmento que te decía, que incluso dentro de los que no tienen casa ganan entre 13,000 y 20,000 pesos, pues podemos abrir esa modalidad siempre que vayamos cubriendo como lo prioritario de familias con menores ingresos y que no tengan vivienda. Y hay alguna colaboración que se está planteando con la Secretaría de la Vivienda
para el tema de los mejoramientos en algunas zonas prioritarias. Nos interesa, por supuesto, que las y los trabajadores al servicio del Estado de la Ciudad de México tengan vivienda, así es que estaremos colaborando también en los proyectos que la jefa de gobierno plantee y en el que podamos sumar esfuerzos, pues nosotros estaremos dispuestos, porque al final nuestro trabajo está dirigido a las y los trabajadores al servicio del Estado, y en la Ciudad de México pues hay muchos, ¿no? Ya por ahí concluyendo, solo una pregunta, Yapneli, en relación a esta parte de la reconstrucción de vivienda o el mejoramiento. Ejemplo, no sé, hay un edificio en la colonia Cuauhtémoc que pues ustedes como Foviste compran, entiendo así, que son, no sé, 12 departamentos, los remodelan y son propiedad de Foviste. Y entonces ya ellos, bueno, ustedes pueden rentarlos o eventualmente vender ese departamento que ya tiene un régimen europeo en condominio, ya está, tiene una escritura, etcétera. Y es que, o sea, como que primero les pertenece a ustedes y ya después pueden venderlos o rentarlos. ¿Va a ser así? O sea, ¿van a estar como comprando viviendas o edificios para que los remodelen y las venden, o casas recuperadas, o cómo va a funcionar? En ambos casos, o sea, puede existir un edificio que nos interese por la ubicación, por el monto en que se vende. También nos interesa ser parte de y tener como política de vivienda, recuperar la vivienda existente y ponerla en funcionamiento. Si ese edificio está en desuso, por supuesto que nos interesa darle una nueva vida. Y más allá de o sea, es importante que sea funcional, pero nos importa que ese edificio sea seguro estructuralmente. ¿Qué vamos a hacer? Por supuesto, si lo compramos, vamos a constituir el régimen y nosotros ser los propietarios, y ya revisaremos si eso se enajena vía créditos hipotecarios y entonces pues pasa a ser parte de sus activos, ¿no? de los saberes de la persona acreditada, y si no, pues sería parte de nuestra vivienda o del parque de la vivienda que pondríamos en arrendamiento, ¿no? Ok, y bueno, pues ya una conclusión preliminar para toda nuestra audiencia en relación a esta vivienda, que creo que, pues muchísimas gracias nuevamente por aceptar esta entrevista y porque demos difusión a estos programas sociales que pues las mujeres, los hombres, los jóvenes, porque también eso es algo muy importante, ¿no? Porque los jóvenes dices, bueno, pues no tengo un salario increíble, pero pues por lo menos rento o compro, y entonces creo que sí se están pues focalizando en estos sectores que siempre fuimos como desfavorecidas los jóvenes a las mujeres, y ahora ya es como algo que está en la agenda de la presidenta y de la jefa de gobierno. Claro, pues sobre todo decirle a toda la derechohabiencia del ISSSTE y del FOVISSSTE, pues que estén atentos a la publicación de los lineamientos. Seguramente los daremos a conocer a través de las redes sociales, que estaremos avanzando en el programa. Ahorita viene una etapa administrativa de tener estructura y de tener normatividad adecuada para la construcción, y que todos estos noticias y todos estos avances los iremos comunicando. Eso por un lado. Dos, pues nos importa mucho ser parte del programa de Vivienda para el Bienestar, para que los trabajadores al servicio del Estado, que no les alcance, que tienen su crédito y no les alcance la vivienda, pues puedan tener una casa. Y tres, pues además de lograr esta meta con la finalidad de que las familias que menos ingresos tienen tengan casa, pues también queremos que nuestro programa de crédito siga creciendo en su colocación, es decir, se puedan aumentar las metas. Creemos que la construcción de vivienda social nos va a dar esa posibilidad, y también tiene que ver con garantizar la sostenibilidad del propio fondo de la vivienda. Muchas gracias. ¿En dónde te pueden escuchar? Hablabas de las redes de Foviste, ¿cuáles son? Para que nuestra audiencia pues justo pueda seguirte y cuando tengan algún comunicado, pues bueno, lo puedan. Por supuesto, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en X, como Foviste, y también pueden contactarnos a través de nuestro centro de contacto en el 800-368-4783, y también nos pueden buscar en foviste.gov.mx, y para mis redes personales como Yapneli Maldonado. Pues muchas gracias, Yapneli. Mi nombre es Matilde Lara y estamos aquí, bueno, en Radio Yus, que está aquí nuestro productor Jesús Alaya y Juan Carlos, que nos están ayudando a pues difundir estos temas que tienen que ver con el derecho a la vivienda asequible en México. Muchísimas gracias.